Bueno, Lau, me gustaría, porque me da mucha curiosidad, esta cosa sí que por ahí te estuve estoqueando, leí que es como una cosa muy temprana de un descubrimiento de, no sé, vocacional o que te querías dedicar al diseño. Sí, eh, es verdad. No te han mentido. Eh, yo tendría 15, 16 años y estaba ahí como padeciendo la secundaria, como todo adolescente, el hijo de unos amigos de la familia estaba estudiando diseño en la FADU en la UBA, y un día fuimos a la casa y vi el trabajo que estaba haciendo para la materia de diseño, que era un libro experimental, y la flashé. Fue como, no puedo creer que seguir estudiando sea hacer algo así, ¿no? Que no sea seguir pasándola mal o cada vez peor, ¿no? Que sea como algo tan divertido. Me parecía, está bien que yo era de esas que en el colegio me las ingeniaba para cualquier trabajo, convertirlo en algo gráfico, en algo visual, le ponía mucho tiempo a mis carátulas, ¿no? Como esas cosas. Me encantaba de chiquita coleccionar papel carta, ¿no? Como todo lo visual, y entraba a una librería y me emocionaba con los marcadores nuevos. Tenía algo ahí, y eso fue como decir, todo eso, evidentemente que me gusta, se puede vincularse. En mi casa, hija de padre y madre profesionales, era como, vas a seguir la universidad, ¿no? Como que no entraba muy en duda eso. Había un mandato, y de repente fue, ok, hacer la universidad es hacer algo lindo. Y ahí fue que empecé a informar sobre qué era diseño, y ya no dudé más, no tuve dudas, ahí fui. Y haces la facultad, que también hay una cosa ahí, un poquito de envidia, porque, bueno, la facultad cumplió estos días 40 años, acá estamos en una facultad con menos años. Haces la facultad y también pasa otra cosa, que es que arrancás rápidamente con el diseño de tapa de discos, cosa que parece también soñada para cualquier estudiante de diseño en esa época, haber llegado a Sí, me hacer. causó gracia porque dijiste que cumple 40 años, y yo me acuerdo que se cumplían 10 años cuando entré. Era como, uy, pasó mucho tiempo. Pero sí, también es como que hacía mis tapitas de cassette, ¿no? Como que le ponía onda, como que había algo ahí que me gustaba mucho. Nunca me interesó la música desde el punto de vista de ser música, pero sí había algo de, bueno, que de hecho el trabajo que estaba haciendo este flaco que me gustó, tenía esa experimentación visual, y para mí la música permitía esa indagar desde el universo visual. Y eso me pareció desde siempre muy atractivo. Y desde el CBC también aprovechaba cualquier trabajo para convertirlo en una tapa de disco, ¿no? Y después durante la carrera también cualquier trabajo, eso, era hacer el diseño de un supermercado, y yo le inventé del logo, y yo le inventaba una promoción con unos CDs de música, y hacía los CDs de música. Como que siempre metía eso. Y mientras estudiaba había hecho, para una materia que era tecnología gráfica, había hecho unos falsos CDs para un grupo, y no sé cómo lo vieron, entonces me contactaron primero para hacer unos flyers, que era Los Caballeros de la Quema, que ahora se juntan de nuevo. Primero hice unos flyers, y después, bueno, vamos a sacar un disco, vamos a hacer una especie de concurso, si querés presentar algo. Entonces presenté algo y quedó. Y así que mi primer trabajo pago fue un disco. Estaba estudiando en segundo año. Y bueno, y a partir de ahí, yo también vivía y sigo viviendo en una zona del conurbano en el oeste, que en ese momento había muchos grupos musicales, mucha movida independiente, muchos eran amigos míos de la adolescencia, y entonces como que empecé a trabajar con ellos. Entonces, por un lado en la facultad estudiaba, y por fuera producía sin presupuesto, sin nada. Entonces eso me dio como mucha gimnasia, y me encantaba. O sea, para mí además era espectacular, porque era como, no, me tengo que ir a trabajar. Y nada, me iba a una sala de estudio a las 3 de la mañana, y yo estaba trabajando, me lo tomaba re serio, y al mismo tiempo me decía, esto está buenísimo. Entonces es como, bueno, no, yo cuando trabaje la voy a pasar bien. Como de repente me di cuenta que se podía, así como me di cuenta que se podía estudiar en algo que era lindo, se podía trabajar en algo en donde la pasaras bien. Y en relación a eso, te escuché decir en alguna charla que
lo tomabas esto como una especie de traducción del universo musical al del diseño, pero con una aclaración que me parece que es importante hacer sobre qué significa esa traducción, que no es como si fuera decirlo Una vos a lo mejor, ciencia dura. claro, decirlo vos mejor, que me gustó mucho ese concepto, porque me parece que tiene que ver también con las operaciones que hacemos en diseño, donde siempre se suma una capa de sentido. Eh, pero si lo podés vos retomar ese concepto de traducción, me interesa escucharlo. Sí, lo que siento que hago, básicamente, ¿no? Siento que, y frente a la música, pero frente a cualquier trabajo, pero con la música me sé que es como muy claro, que es que se me presenta un universo sonoro que yo tengo que interpretar, como que tengo que pasarlo por mi tamiz personal y de experiencia, y tengo como que ir entendiendo cuál es la esencia, y en ese diálogo entre mi subjetividad y la esencia de lo que viene surge esa traducción al universo visual, ¿no? Que tal vez es lo que es mi terreno, ¿no? Mi universo. Entonces como que ahí termino articulando esos dos universos. Y eso es lo rico también del diseño, que te permite de un proyecto a otro ir como poniéndote trajes diferentes. Te metes en el mundo de otros, de otras, y lo vas traduciendo. Eso también es como lo rico del diseño y de entenderse en comunicación, en diálogo con otra persona, con otro universo. Puede ser una persona o un grupo de personas, ¿no? Pero es un diálogo. Y sí, me parece como potente. Y después la verdad es que en cualquier proyecto de diseño hacemos eso. Interpretamos, decodificamos, creamos un sentido para eso, completamos un universo. En la música el universo es sonoro, y con la gráfica, no sé si completamos, pero agregamos capas, como decís, de sentido a partir de lo visual. Es como bastante poderoso también lo que sucede. Y llegaste a un Grammy y a varias nominaciones. ¿Querés contar algo de eso? No, fue lindo, como sorpresivo, además, porque cuando a mí me nominaron para la primera nominación fue el Grammy que gané, fue en 2006, y de hecho fue la primera vez que estuvo esa categoría dentro de los Grammys latinos. Entonces yo ni sabía que existía. Y tampoco, o sea, me enteré que estaba nominada cuando me enteré que me tuve que poner a googlear qué es un Grammy, un Emmy, qué es esto. Entonces como lo viví de una manera como muy como sorpresa y muy divertida y como muy desfachatada. Digo, esto me pasó de carambola, lo voy a disfrutar porque nunca más en la vida me va a pasar. Esa fue un poco la premisa. Y después como que fui entendiendo, también cuando me fui metiendo un poco más en entender de qué se trataba el Grammy y todo, lo que sucedía, por lo menos hasta la pandemia, y era muy lindo, es que había un comité de diseñadores y diseñadoras de todo Latinoamérica y España que se dedican a la música. Y se reunían una vez por año a ver todos los proyectos que se presentaban, 600 proyectos. Y se analizaban todos y se seleccionaba los 5 o 6 que quedaban nominados de esa manera. Después el que ganaba era mucho más, el que gana, es más fortuito porque ahí vota toda la industria, entonces también hay un peso del artista o la artista que está detrás, hay otras cosas que entran en juego, ¿no? Pero la terna de nominación son colegas, y cuando entendí eso, como que ahí le di incluso como mucho más valor, porque después el hecho de que haya ganado, yo realmente creo con que tenía que ver con el disco ese, con lo que representaba, con el productor que estaba detrás, tiene que ver con un montón de otras cosas, pero el hecho de haber quedado nominada era importante, ¿no? Como que alguien me estaba diciendo, che, está bien, vas bien. Y entonces, bueno, después las otras nominaciones, la verdad es que para mí les di como mucho más peso que incluso ese Grammy primero. Y después formaste parte de unos comités. Y después, claro, o sea, después entendí cómo funcionaba todo porque me invitaron varios años a formar parte del comité.
Entonces ahí vi como la seriedad que había detrás y el trabajo y quiénes estaban eligiendo y cómo lo hacían y fue como, esto está buenísimo. Me parecía que... Y además que en diseño no tenemos muchos premios, no hay reconocimiento después nos damos cuenta que estamos también desde la profesión todo el tiempo peleando, ¿no? Con que respeten el laburo, con que respeten los presupuestos, con que respeten la palabra del que supuestamente sabe, ¿no? Hay como una cosa de... ya cuando yo estudiaba diseño había que explicar qué estabas estudiando. Y todavía un poco... Entonces, y el hecho de que no haya premios como con el aval del medio profesional, tampoco ayuda, porque para mí es como parte de poner en valor. Entonces, bueno, está bueno poder ver cómo funcionan y ver cuando funcionan bien, ¿no? Y que tienen que ver eso con una mirada profesional y una cuestión de colegas. Para esa época también leí en una entrevista que lo tomabas como un desafío personal. ¿Cuándo está el pasaje de cambiar eso y empezar a pensar que el desafío es colectivo y empezar a codiseñar otros proyectos que también incluyen el mundo discográfico por lo que sé de tus trabajos? Sí, a mí, me pasaron varias cosas en ese sentido. Primero que mi adolescencia fue en los 90, ¿no? Entonces como una década en donde yo venía de una familia bastante comprometida y en los 90 yo sentía que yo no estaba muy comprometida con la vida, ni yo ni mi contexto, ¿no? Después empecé a estudiar diseño, que también es como una disciplina muy enlazada con el mercado, los 90, los 2000, el peso de la publicidad, ¿no? Entonces yo me daba cuenta también que estaba como creciendo en un ámbito muy individualista y muy anclado a lo comercial. Entonces siempre tuve cierta incomodidad, vamos a decirlo, ¿no? O sea, cierta cosa en que yo, no incomodidad con el resto, incomodidad conmigo misma, ¿no? Como decir, che, no estoy comprometida con mi contexto, lo que hago es súper superficial, ¿no? Como una cosa además de pegarme a mí misma. Y eso como que me terminó de caer la ficha por una cuestión de género. La verdad es esa. O sea, profesionalmente, por esto de los premios, esta cosa como que empecé a tener como cierto reconocimiento o aval de colegas y yo me daba cuenta que los espacios en los que estaba siempre era la única mina. O me pasó en realidad también en una reunión que era una especie de jurado, algo bastante importante, y que de repente levanté la cabeza y vi que había 20 varones y 2 mujeres. Una era la persona que servía café y la otra era yo. Y ahí fue como, che, acá hay algo que esto no está bien, ¿no? Como que ahí me terminé y creo que ahí como de manera más consciente sentí la necesidad de empezar a trabajar en proyectos donde no pasara también como todo por mí, donde no sé, donde pudiera soltar, donde pudiera sentirme más acompañada en el proceso. Y después todo se dio de forma muy orgánica, ¿no? Pero al día de hoy yo ya casi, bueno, salvo en ilustración, si hay que ilustrar una agenda, la agenda la ilustro yo, o sea, pero después en casi todos los proyectos que participo son equipos de trabajo. Y no es que dirijo un equipo de trabajo, sino que, bueno, estamos sí, después hay roles y cosas, pero yo en un momento no quería estar más sola. La verdad es esa, como que no, era una responsabilidad también, que no... Y también digo, en esta cuestión de género también me pasó, bueno, con el con el disco que después ganó el premio Grammy, el proceso de trabajo, o sea, mis clientes con quienes trabajé, un amor de gente, pero me pasó una reunión con la imprenta que yo me fui llorando de esa reunión, del maltrato que recibí por ese trabajo, porque supuestamente había hecho todo mal y al final lo imprimimos en otro lugar y pasó lo que pasó. Y como que ya no quería más, ¿viste? Ese tipo de cosas, como sentir que todo el tiempo estaba abriéndome espacio a los golpes. Entonces creo que el hecho de codiseñar tiene que ver con no querer sentirme más sola. Y en ese sentido también, ¿haces alguna diferencia cuando ahora tomás la decisión de tomar algún proyecto
en cuanto a si es un proyecto de largo aliento porque también me parece a mí a veces que esa soledad del proyecto individual es clarísima, pero hay veces que en los proyectos colectivos también hay una suerte de aislamiento mientras está en proceso ese proyecto. Tenés ahí como una cosa de decir, bueno, me gustan más los de largo plazo, los más cortitos. Mira, lo máximo que estuve en relación de dependencia trabajando como diseñadora fue un mes. Así que eso te responde un poco. Sí. Yo prefiero siempre trabajar proyectos más cortos, con un objetivo concreto o ciertos objetivos que van haciendo que vas llegando a algo y me gusta cambiar. Sí, hay algo ahí de la cosa de no quedarse, del no sé Me si aburro, aburrimiento, bueno, sí, me aburro aburrimiento. rápido, sí, como que necesito un desafío nuevo, sentir que estoy aprendiendo algo nuevo con lo que estoy haciendo. Cuando me siento haciendo la plancha me pongo súper nerviosa, como que necesito activar. Pero eso es como re personal. Eh, sí, no, me aburro. Y además, la verdad es que al trabajo le pongo mucho corazón, ¿no? Como que el trabajo me atraviesa. Entonces, si me lo tomara más tranquila, pero digo, como me atraviesa, si me aburro es que estoy aburrida de la vida, ¿entendés? Entonces necesito activar. ¿Y sos muy metódica con el trabajo o sos así como más, tenés así como una manera de... Yo siento que sí, pero que también está cambiando todo el tiempo. Entonces, de hecho, pienso mucho en las metodologías, pero al proyecto siguiente las estoy cambiando. Entonces, no hay una metodología que se repita. Pero sí hay metodologías que estoy todo el tiempo, pero estoy también como culo inquieto, Sí. estoy todo el tiempo ajustando y también aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, todo lo que es codiseñar, trabajo colaborativo, que hoy en día hay un montón de plataformas que te lo permiten, a mí eso me fascina. Entonces estoy todo el tiempo, cosa nueva que sale, cosa que investigo, cosa que propongo, me gusta. Sí, ambas también somos de una generación donde muchísimas cosas tuvimos que revisarlas después los estudios, como Sí, investigar, curiosear. es que para mí, o sea, la etapa de estudiante fue hermosa. Yo tengo amigas, compañeras que me dicen qué suerte que tuviste, yo la padecí. Bueno, no, yo la disfruté un montón, pero empecé a aprender después. La verdad es esa. O sea, aprendí trabajando o formándome después, eligiendo en qué formarme, ¿no? Como más a conciencia. Pero es como que nunca terminas de aprender. Por eso te digo, ahí es donde decís, si vos decís, si yo siento que ya aprendí todo, me tengo que dedicar a otra cosa entonces, ¿entendés? Es como, sí, no sé si alguna generación zafa de eso. No, no. Y tuviste un tiempo fuera de la facultad porque ya habías dejado de estudiar y volvés, ¿cuándo? No, en realidad terminé, mientras estudiaba empecé a dar clases dentro de la facultad, en la materia de tipografía, y terminé la carrera y seguí dando clases. Estuve como 10 años dando clases. Después sí, dejé de dar clases, y no sé si 10 años después volví Con el con el con el posgrado posgrado de de ilustración. ilustración. Me llamó mucho la atención el agregado profesional al nombre. Y porque, o sea, lo que tiene la ilustración es que al no tener una carrera de grado, o varias carreras de grado, ¿no? Al no estar como en el ámbito académico, siempre tiene como esta cosa más de oficio. Y es algo que a mí me pasó mucho, incluso como diseñadora y como directora de arte, trabajando con ilustradores, como de sentir la falta de profesionalización en la ilustración. Y había algo que ahí sí habíamos aprendido en la carrera, con Flor Capelli y Martín Laxman, que son mis coequippers, habíamos aprendido a ser profesionales. Y en ningún lado te enseñaban a ser profesional desde la ilustración. ¿Qué significaba ser profesional desde la ilustración? Bueno, nos hacíamos también esa pregunta y sentíamos bueno, que teníamos cosas para organizar y para dar, digamos, ¿no? Para compartir. Así que como que surge un poco de esa visión de que, bueno, acá podemos... Y por otro lado también esa necesidad de fortalecer a la ilustración como disciplina, ¿no? Como que pueda seguir teniendo ese espíritu del oficio, pero que se pueda profesionalizar y fortalecer
de forma disciplinar, que es un poco también lo que pasaba cuando yo empecé a estudiar diseño, ¿no? Esta cosa que tenía de típico chiste, explicarle a tu tía, no hago dibujitos, estoy estudiando diseño, es otra cosa. Bueno, yo sentía que en ilustración estábamos como en ese lugar en el que estaba el diseño cuando empezó. Entonces, bueno, fue como aportarle eso y colaborar en el fortalecimiento del hacer. Y también, perdón que cite cosas que leí tuyas, pero me sirven a mí como para armar otras. Que no sos de las que te pones a dibujar así de la nada, sino que necesitas como un proyecto de diseño que involucre sí, no a la soy, no soy ilustración. dibujante, soy Pero te armaste, 1000% diseñadora. si no tenés un cliente que te pida, que te llame para un proyecto, te armaste sí, igual a veces el diseño de superficies para tus... Sí, no, sí, o sea, a mí me encanta además, bueno, me gusta la gestión, Sí, estudié gestión cultural, me encanta como gestionar, ¿viste eso? Como pensar un proyecto, armar un proyecto. Entonces, desde la ilustración había un montón de cosas que las fui armando yo para ilustrar, o sea, que las pensé ilustradas, pero que van más allá de la ilustración. Y el diseño de superficies, sí, también surge como, en realidad a mí diseñar superficies como una manera de ilustrar sin poner tanta cabeza, ¿no? Es como un intermedio entre el diseño y la ilustración, no tiene tanta, tal vez tanta potencia de la comunicación, pero sí tiene mucho de diseño. Entonces ahí también como encontré un lugar casi que empezó siendo como un escape. ¿Viste? Lo que yo cuando no tenía proyecto me ponía a diseñar superficies como un juego. Y de repente me di cuenta que todo eso que hacía también lo podía convertir en parte del laburo. Entonces como que lo fui formalizando, lo fui entendiendo, también viajamos a ferias, como que nada, lo profesionalizamos. Y nada, es como eso, una manera casi de hacer un hobby, laburo. Vas manteniendo como todos estos andariveles de tu profesión paralelos, digamos. Todo el mismo, todo superpuesto, ni siquiera enchastrado. Sí, solapados. Y volviendo un poquito a lo que vos decías, que te pasó en los 90, así como esta cosa que tenemos todo el tiempo de estar cuestionando la aparente superficialidad de nuestra profesión versus el involucrarse en otras cuestiones, que puede ser la gestión cultural o operaciones más políticas o sociales. ¿Me querés contar algo de algunas cosas que hayas hecho en relación a esos ámbitos? Mira, a mí lo que me pasa desde ese punto de vista es que, de hecho me pasó cuando nos empezamos a juntar con otras diseñadoras que nos pasaba un poco lo mismo, que sentíamos lo mismo, dijimos, bueno, antes de pensar cómo el diseño, lo que me pasó, voy a hablar en primera persona, lo que me pasó a mí, antes de pensar cómo el diseño puede ayudar en otras causas, me parece también importante pensar qué está pasando hacia dentro del diseño. O sea, qué estamos replicando desde nuestras propias prácticas. O sea, eso que a mí me gusta tanto, ¿por qué me incomoda? ¿Puede ser diferente? O sea, el hacer diseño, ¿puede ser algo que no me haga sentir servil a algo? Y para mí, en lo personal, no tenía que ver con, ok, diseño para este proyecto y ya siento que hice algo que me deja dormir tranquila, lo cual estaría buenísimo. Digo, a mí no me pasa eso, me pasa que digo, no, pero hay algo acá dentro del diseño que también hay que cambiar, que hay que entender, hacia adentro de la profesión, con mis colegas, o sea, poder entender estemos trabajando para quien estemos trabajando, que tenemos una responsabilidad detrás de lo que hacemos, que el diseño cada vez es más poderoso en serio, digo, y hoy lo vemos con este mundo mega virtualizado, que los espacios que habitamos son espacios diseñados, el modo en que nos relacionamos con las demás personas, todo eso está diseñado. Pandemia ni que hablar, pero después digo, el modo en que funciona Zoom, el modo en que funciona Meet, todo eso está diseñado. Hay una responsabilidad detrás de eso que va marcando, mira, me pasó, esto no sé si está muy bien que lo cuente, pero voy a tratar de decirlo, pero en una especie de jurado llegó un trabajo que era de diseño de usuario, que lo que diseñaba era una plataforma para que adolescentes inviertan su dinero. Y entonces se nos planteó el dilema de qué estamos evaluando. ¿Estamos evaluando
los colores, cómo los usó, la tipografía, o de qué manera se está comunicando, porque además da con esa cosa de gaming, ¿viste? De qué manera el diseño está sirviendo para que el discurso de este proyecto en realidad esconda otras intenciones, ¿entendés? Entonces hay algo ahí que todavía nos tenemos que preguntar desde el diseño. ¿Qué es diseñar bien? ¿Es aplicar bien un color y una tipografía? ¿O es plantear discursivamente la sociedad que queremos? Y es súper polémico lo que estoy diciendo, ¿eh? No digo que sea tan claro, pero que digo que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer hacia adentro. O sea, no tengo respuestas, no sé el diseño cómo ayuda. O esto que pasa muchas veces en proyectos que vos desde el diseño querés aportar, ¿no? Y por ejemplo, aportás herramientas de diseño dentro de una comunidad para que puedan hacer que sus producciones sean más comerciales, ¿no? Y después que aportás eso, te retirás. ¿Y qué pasa con esa comunidad? O sea, ¿cómo se alteró el entretejido? ¿Qué generó el diseño ahí? ¿Entendés? Hay como ciertos efectos del diseño que no los vemos, no los medimos en relación a si lo que estamos haciendo está bien o está mal, es correcto o no es correcto. Entonces, yo lo que siento lo que trato de colaborar es en hacernos preguntas. O sea, no tengo respuestas. Para nada de lo que dije tengo una respuesta y sé que todo es polémico y que es factible de abrirse en debate. Bueno, que se abra ese debate. No tener esos debates es como lo que me parece a mí importante ahora. No, cero respuesta, cero manera de decir el diseño acá puede ayudar, no sé. No, de hecho sí, hay muchos autores y autoras que vienen trabajando que por suerte me parece, por más que tengan ya una trayectoria de muchos años, por lo menos cuando yo me formé, no tuve un vínculo con esta cosa de un pensamiento crítico en relación al diseño, porque estaba mucho más vinculado al mundo comercial, de consumo, etcétera. Pero bueno, en estas preguntas que me parece que todavía están vigentes y abiertas, que es todo el tiempo si nosotros no estamos siguiendo haciendo un fetiche de los objetos de consumo al agregarle una cosa estética, esta cosa de siempre la forma, la función, sería estética versus utilidad, cuál es nuestro papel, como que en algunos lugares aparece más claro. El ejemplo que vos diste es como bastante tremendo porque directamente ya es una práctica no ética, hacer un diseño para que adolescentes. Pero después estas cosas más sutiles que vos decís, de cuando uno a lo mejor hace un trabajo y desde a qué aportó, desde qué lugar, si no es una visión paternalista. Me parece que están circulando un montón de producciones autorales, de textos, donde está, y que creo que lo que pasa en general es que son preguntas, no hay respuestas, obviamente, y creo que lo que vos apostás es encontrar esas respuestas en lo colectivo, en seguir encontrando espacios. Sí, que lo colectivo lo que te permite es abrir los debates. O sea, justamente prenderte al juego de lo colectivo es como entrar a un espacio pensando algo y permitirte salir pensando otra cosa, ¿no? Esa es un poco la gracia. Si no, no lo haces. Entonces, lo colectivo te permite como poner en jaque, como no traer certezas. En ese sentido, además de me gustó mucho también esto que el posgrado es codirigido, ya ahí habla también de nuevo de todo este tema, siempre del intento de una un coral, no sé, una cosa así de muchas voces. Pero también te quería preguntar sobre, si querés contar un cachito sobre Hay Futura, sobre la experiencia. No sé si sigue. Sí, estamos a pleno. De hecho, esta semana trabajé más para proyectos de Futura que para proyectos laborales. Sí, somos un grupo ahora somos 40 y pico, casi 50 diseñadoras que venimos de diferentes disciplinas del diseño, ¿no? Diseñadoras gráficas, industriales, de indumentaria, multimediales. Y también trabajamos en contextos muy diferentes. Algunas somos independientes, otras trabajan en el ámbito privado, en el ámbito público, académicas, investigadoras. Como nos une el diseño, pero es muy diverso. Y después nos une que somos minas y que tenemos como una perspectiva de género, ¿no? Nos autopercibimos
más o menos feministas, ¿no? Y con un feminismo muy, muy discutido también, ¿no? Bastante similar, porque hay muchos feminismos. Y es un espacio de reflexión, esto que te digo, y después de acción a partir de esa reflexión. Entonces producimos mucho, bueno, desde exposiciones, charlas, intercambios. Estamos todo el tiempo, ahora somos asociación civil, entonces eso también nos abre algunas puertas. Y bueno, tiene mucho que ver con lo que yo venía diciendo. Parte primero que nada de cuestionarnos lo que hacemos. Entonces, eso sin dudas, ese espacio compartido, ya tenemos unos 5 o 6 años juntas, hizo que todo eso derrame en nuestras prácticas. O sea, todas esas discusiones, todos esos intercambios, entender la perspectiva de la otra, que viene de un contexto diferente, más o menos diferente, no somos todas diseñadoras clase media, digamos, ¿no? Pero igual hay sutilezas muy diversas, entonces te corre todo el tiempo de tu eje y eso después vuelve al modo de trabajar, y además después también se fue dando que con muchas trabajamos en diferentes proyectos, ¿no? Como cuando armás red, después surgen cosas y ya tenés como una red ahí de confianza y de trabajo mutuo, colaborativo, que hace que después puedas proyectar esas colaboraciones en otros contextos. Y sí, es un espacio que, bueno, después cada una tiene sus momentos en que conectás más y podés accionar más, y momentos en que estás hasta las manos, o maternidades, o diferentes cosas, y te corres un rato, y bueno, también nos damos esos tiempos, ¿no? De ir, venir, pero sabés que la otra está, que si necesitas está. Y ahí aprendí, en ese espacio también aprendí muchísimo a soltar, muchísimo, como a confiar, listo, hasta acá agarralo, lo que hagas va a estar bien, después discutimos cosas, pero tu perspectiva no es la misma que la mía, esa es la riqueza de esto, dale para adelante. Entonces, no, es un espacio que cuidamos mucho, que queremos que persista a la locura. ¿Por qué seguir estudiando diseño, ya que estamos en la facultad? Pues te decía, creo que es una herramienta mucho más poderosa para lo que se viene que lo que pensamos. O sea, creo que hay que seguir estudiando diseño y hay que seguir formando en diseño con esta perspectiva clara y conciencia clara. Y necesitamos un mundo mejor. Así que bueno, ahí hay mucho para hacer. Bueno, muchísimas gracias.